con nosotros. ¿Cómo estás, Claudio? Buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días, Jorge. A veces uno ve postales de la hipocresía en el mundo, ¿no? Por ejemplo, los países árabes han formado una coalición como no se hacía desde las guerras contra Israel para atacar a una milicia en Yemen, como no están atacando al ISIS, que es una milicia exterminadora, genocida, que actúa con la mayor de las crueldades. ¿Por qué a los de Yemen los bombardean tanto y a los de ISIS no? Porque los de ISIS son sunitas y los de Yemen son chiitas y lo apoya Irán. En el caso de la masacre en Kenia daría la impresión por el silencio de Europa que los periodistas franceses de Charlie Hebdo valen más indignación que los casi 150 estudiantes negros cristianos que fueron masacrados por Al-Shabaab, la milicia lunática de Somalia. Bueno, en el caso de América Latina uno ve también postales de cierta hipocresía, ciertos silencios respecto a Venezuela, que sobre todo se sienten cuando viene un país y lo rompe. En este caso el país es el Uruguay. Su canciller, Rodolfo Nine Noboa, ha planteado que va a plantear en la Cumbre de las Américas el nombre de Uruguay, que pueda la Cruz Roja entrar a las cárceles de Venezuela, que pueda la Cruz Roja entrar a las cárceles de Venezuela y verificar la situación de los presos políticos, ¿no? Verificar la situación de los presos. Esto es algo elemental. También va a plantear Uruguay, lo adelantó el canciller Nil Noboa, que va a reclamar en la Cumbre de las Américas que se le prohíba a Venezuela usar armas de fuego en la represión. El gobierno de Nicolás Maduro ha autorizado que las fuerzas represivas a la hora de encarar las protestas callejeras puede usar armas de fuego. De hecho hubo un chico muerto en una de las primeras represiones y después hubo varios muertos más. Es interesante esto que plantea. Vamos a recordar primero que Nil Noboa no es un derechista, fue uno de los fundadores de Encuentro Progresista, una de las fuerzas que integra el Frente Amplio. También fue uno de los fundadores del llamado Frente Liber Seregni, que también es una de las agrupaciones del Frente Amplio. Fue vicepresidente del gobierno de Tabaré Vázquez entre 2005 y 2010. Hoy es el canciller y desde esta mirada indudablemente de un gobierno progresista plantea algo elemental, que además a mí me gustan los términos en los que los dijo porque es fundamental. Yo lo había planteado varias veces y a veces uno se siente solo de no tener, decir, ¿cómo algo tan elemental no lo dicen gobiernos que se suponen o se autocalifican como progresistas? Lo dijo ahora el canciller uruguayo y también lo había dicho el vicepresidente Raúl Sendic. En materia de derechos humanos es el único tema donde no vale eso de la no injerencia externa. En cualquier otro tema está bien cuestionar la injerencia externa, no hay que meterse en los asuntos internos de un país. En cualquier tema, menos en temas de derechos humanos. En esos temas sí hay que meterse y a eso lo está planteando solito mi alma el Uruguay. Sí, lo que pasa es que ahí habría que redefinir la función de las Naciones Unidas, ¿no? Porque sí, ¿quién se encarga de custodiar las violaciones o no violaciones de derechos humanos por supuesto que se dan en cada país? Todo un debate, todo un debate. A ver. Bueno, en el caso de la Cumbre de las Américas, que es donde lo va a plantear Uruguay ahora, es una voz que le estaría reclamando tanto a UNASUR como a la OEA. La OEA tiene la Carta de Derechos Humanos, tiene la entidad que se encarga de vigilar los derechos humanos, incluso cuando la Argentina tenía una dictadura atroz y genocida. Bueno, esos organismos fueron importantes. Está bien, pero no puede intervenir, digamos. El punto es, yo obviamente coincido en esto de que no puede ser que hoy, en pleno siglo XXI, un país la pide a una mujer porque tuvo una affair de soltera. Entonces tendría que haber una intervención para esos casos, pero después voy a decir, ¿y lo pueden aplicar en Guantánamo, por ejemplo? Sí. Y no lo pueden aplicar. Sí. ¿Y lo pueden aplicar en Vladivostok? Y no lo pueden aplicar. O sea, o en Pekín, o en donde están los poderosos. Entonces,
Por supuesto es que medio complicado, ¿no? En el caso de la cumbre de las Américas, plantear estos temas, hablar de injerencia en los términos que lo habló el Uruguay, ¿no? Que dice, el único punto donde no vale la no injerencia externa es en el de los derechos humanos, no está planteando una invasión, está planteando una presión, ¿viste? Un reclamar, que la región le reclame, que la región plantee, que la región presione. En este caso algo muy importante sería que vaya a la Cruz Roja, ¿no? Y que pueda verificar la condición de los presos políticos en las cárceles, en la de Cabo Verde, que es, Ramo Verde, que es la cárcel militar donde están Leopoldo López y Jorge Ledesma. Claudio, gracias. Gracias a vos, Jorge. Seguimos con Roxana.